Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Bélgica, que el representante ha sido escogido de forma interna y es el último ganador de La Voz de Bélgica, así que vamos a escucharle. Bélgica, Eurovisión 2022, Jérémy Maxey canta Miss You. 3, 2, 1, play. Uy, ¿qué haces en la calle por la noche, a oscuras? Chico malo. Esto de subirse a un coche de un desconocido por la noche, no seré yo quien lo aconseje. Uy, música clásica. Pues no, esta... esta tiene pinta de soul. Me ha gustado mucho ese giro de voz que ha hecho con voz susurrada. Al principio he dicho, uy, mira, música clásica, y luego he dicho, ah, no, soul, porque justo esos violines tan rápidos con los que empieza la canción me ha recordado a la canción de It's a Man's World. It's a Man's World de James Brown. Y por eso he dicho, ah, no, es soul, porque me ha recordado totalmente a la canción, pero además su forma de cantar, esto es soul. Sigo escuchando. Este chico tiene una voz increíble. Dios mío. He mencionado porque me ha recordado a la canción de James Brown, pero es que él también tiene toques de James Brown. ¿Qué voz? Ha hecho distorsión con la voz, ha rajado la voz, ha subido a voz de cabeza, un falsete buenísimo. Vamos a ver, este chico tiene vozarrón. Otro tema masculino más bueno y luciéndose la voz. Dios, qué pedazo de tema soul que se viene. ¿Por qué nadie me había hablado de Bélgica? ¿Por qué he tardado tanto en reaccionar a Bélgica? Estoy flipando ahora mismo qué pedazo de tema soul y además este cantante súper joven que tiene una voz buenísima. Si es que me está recordando a James Brown, ¿qué más puedo decir? Eso lo dice todo. Sigo escuchando. Un poquito de R&B. Perdón por parar otra vez. ¿Qué voz tiene? O sea, es que hay tantas cosas que decir de su voz, porque va de voz susurrada, sube a voz de cabeza, rasga la voz, o sea, es increíble la voz que tiene este muchacho, increíble, sigo escuchando. Mola porque hemos empezado con una canción soul clásica y ahora es más R&B. Yes, vamos al estribillo. Cristina Aguilera. Me recuerda a Loic Notes de Bélgica también. Podemos hablar de estos vocals que está haciendo ahora mismo de Cristina Aguilera o de Mary J. Blige. Este cantante es un mix entre Cristina Aguilera, Mary J. Blige y James Brown. Estoy flipando, pero es que hay mil cosas que comentar. O sea, un tema soul que se ha convertido en un tema estilo hip hop y R&B con unos vocals al nivel de Cristina Aguilera o James Brown en el estribillo, pero qué pasada es esta. ¿Por qué Bélgica no es favorita? ¿Por qué no había recibido comentarios de tienes que escuchar a Bélgica, Bélgica es mi canción favorita? Estoy flipando. Además, he leído que este chico había ganado La Voz de Bélgica, por lo tanto en directo tiene que ser increíble. Esta canción puede petarlo muy fuerte en Eurovisión, como cante igual de bien. En directo vamos a flipar. Hay voz, calmente, hay muchas cosas muy difíciles que puede fascinar a un jurado y además por lo que estoy viendo en el videoclip tiene presencia escénica. O sea, podemos hablar de esas subidas a voz de cabeza que está haciendo un estribillo de o sea, rajando la voz y subiendo a voz de cabeza.
o como lo ha hecho él, o sea, es que es flipante. Sigo escuchando. Oh, yes, my soul. Esta canción lo tiene todo para hacer un numerazo en directo. Vamos. Oh, el coro. Lo siento, pero tengo que parar otra vez. Imaginaros el escenario de Eurovisión, unas coristas ahora mismo haciéndole los coros y mientras las coristas están en plan de... Él por delante haciendo más runs y subiendo a voz de cabeza. Esta canción, la estructura que tiene es para hacer un numerazo en directo, para lucirse vocalmente y además también demostrar dominio escénico. Tiene ritmo, muestra presencia, muestra garra. Creo que es una canción perfecta para él, para la voz que tiene. Cuidado con Bélgica, lo voy avisando porque Bélgica no es favorita, porque nadie está hablando de Bélgica, porque esta canción es que va a arrasar de los jurados, porque se luce vocalmente y además hay dominio escénico y te tiene enganchado totalmente. Él como artista es brutal. Yes. Me recuerda también a otra canción de Bélgica. Ta, ta, ta. Oh. Sometimes I boost, sometimes I fall. Yes, growling. Lo que puede improvisar sus vocals en directo. Puede arrasar en los jurados y también puede arrasar en el televoto, y la canción que me recuerda es la de Bélgica 2015 con Noit Rein Inside. Estoy flipando porque nadie me había hablado ni pedido que reaccionara a Bélgica antes. ¿Sois conscientes del pedazo de tema que lleva Bélgica y el pedazo de cantante que lleva, que te empieza cantando la canción con un estilo soul clásico y acaba con un R&B y el cantante masculino dándote notas estilo Christina Aguilera, James Brown, Mary J. Blige? La pasada vocalmente hablando que es esta canción y lo que van a flipar los jurados con él, no os lo podéis ni imaginar. Además se nota en el videoclip que tiene presencia escénica. Todavía no he visto ninguna actuación de él, pero sé que ha ganado la voz de Bélgica. O sea, es que es ir sumando cosas y este chico, cuando llega a los ensayos, se va a disparar en las casas de apuestas que flipáis. Además, también me recuerda muchísimo a Bélgica 2015 con Lloyd Notet, con Rein Inside, que tenía un estilo hip hop R&B parecido. ¿Por qué Bélgica no es favorita? ¿Por qué nadie está hablando de Bélgica? ¡Buah, madre mía! Es que estoy flipando con los cantantes masculinos de esta edición. No es una balada. Punto positivo para él. Yo llevo diciendo todo el rato que Reino Unido puede ganar los jurados este año. Ahora estaba entre Reino Unido, Polonia y Azerbaiyán, pero es que ahora meto a este señor y lo puedo meter por encima porque él no está haciendo balada. Encima seguramente va a tener coreografía, va a tener dominio escénico, que eso impresiona mucho más. Es que ahora veo que tanto Reino Unido o Bélgica pueden ganar los jurados. Y como tenemos este año tantas baladas que optan al top 5, al final algunas de esas baladas van a caer, porque yo a esta canción la veo en el top 5 y por delante de baladas que son favoritas. Resumen, si es capaz de cantar igual de bien en directo que en la versión en estudio y tiene el dominio escénico que yo me estoy imaginando en directo, una presencia escénica desbordante cuando esté haciendo los agudos, Bélgica puede ganar los jurados. Y si su actuación es así de impresionante, también podría ganar o por lo menos quedar en el top 5 o top 3 en el televoto. Y si esta canción la eleva en directo, es que puede, no os digo que sea rival, es que puede ganar, porque entonces se llevaría directamente la votación del jurado y con que solo quedase entre las 3 primeras en el televoto lo tendría hecho. Puede pasar. Yo lo dejo dicho, yo lo digo, ya que está dicho. La pelea de voces masculinas que va a haber esta edición, tela. Y hasta aquí mi reacción a Bélgica. Nos vemos en la siguiente reacción. He flipado. Oh, Dios mío. Wow. Nos vemos en la siguiente.